con vuestros tutores sobre el caso clínico. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda antes de empezar la clase? ¿Algún comentario sobre sobre la clase anterior, la clase de la mañana, de algún grupo? Vamos aquí, vamos a ver. Bien, voy a compartir pantalla, chicos, si no hay ninguna pregunta. Bien. Bien. Quisiera, por favor, señorita Guerra, estoy compartiendo pantalla. Por favor, confírmame, por favor, si está bien el audio. Hola, hola. Ya, fantástico. Te agradezco. Gracias. Listo, chicos. Entonces, vamos con el tema. Ya. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre rinitis alérgica. ¿Ya? Bien. La alergia nasal es un trastorno, como les comentaba en las mañanas al grupo con lo que se hago la práctica, es una patología muy frecuente en la especialidad y de 10 pacientes de la consulta que uno ve en promedio, por lo menos 6 a 7 tienen algún grado de alergia nasal, de fondo. Y esta alergia nasal puede estar acompañada de otros síntomas, tanto nasales como una sinusitis, una pesadez facial, obstrucción nasal, síntomas en los oídos como una otitis media serosa, disfunciones tubáricas, o síntomas de garraspera y descarga posterior. Entonces es una patología muy frecuente. ¿Cómo se define la rinitis alérgica? Es un trastorno sintomático que se produce en la mucosa nasal por inflamación. Es una inflamación mediada por IgE. Si uno recuerda tipos de reacción alérgicas, hay 5 tipos. El tipo 1 es la reacción anafiláctica, reacción tipo 1, mediada por la inmunoglobulina E. Es decir, este cuadro que es alérgico puede presentarse desde síntomas leves como una congestión nasal y llevar a cuadros tan severos como edema nefroneurótico. ¿Ya? La rinitis alérgica, entonces, es la inflamación nasal producida por una reacción inflamatoria mediada por inmunoglobulina E a nivel de la mucosa respiratoria. La prevalencia en el mundo, en general, es un 25% y que en los últimos años se va incrementando en base a la contaminación, al smog y también al hacinamiento. Cada vez las residencias, los departamentos son más pequeños, la gente vive más hacinada, los transportes públicos y hay una mayor transmisión de alérgenos en estos medios. La incidencia máxima, o sea, el pico de presentación, se presenta en los adolescentes y adultos jóvenes. Es casi infrecuente en menores de 5 años, aunque están asociadas a un factor genético. Padre alérgico, hijos alérgicos, más o menos. Ahora, el nivel de penetrancia del factor hereditario de la madre es mayor al hijo que del padre. Es decir, si la mamá es alérgica, los hijos tienen más probabilidades de ser alérgicos, que cuando el padre es alérgico, la posibilidad es menor que los hijos sean alérgicos. Hay mayor, digamos, relación con la alergia materna en los cuadros de alergia nasal. La prevalencia es superior en áreas urbanas por la misma contaminación que ambientes rurales y por las características del ambiente en el que vive el paciente, ¿no? Todas estas enfermedades respiratorias van a conllevar un impacto económico a la población, a la sociedad. Va a haber menor días laborables porque los pacientes van a perder días de trabajo por descansos médicos, los escolares van a perder clases por los síntomas que pueden ser muy molestos en los pacientes. Entonces, todo eso genera un impacto y se miden cuánto de pérdida económica genera a una población. Bien, entonces todo ese impacto sí que genera fatiga, malestar general, problemas de concentración en los educandos, la cefalea, alteraciones de sueño, gente que tiene ronquido, roncopatía nocturna. En los niños tienen a veces alteraciones de dificultad de aprendizaje. Los niños que hablamos de los niños que son inquietos, que están hiperestimulados, muchas veces porque a veces tienen una mala calidad de sueño que les permiten
digamos, relajarse en el periodo de descanso. Cuando vemos desde un punto ya histológico, microscópico, una mucosa nasal, podemos visualizar, recordamos todos que la mucosa respiratoria es una mucosa pseudocertificada, cilíndrica ciliada, que tiene estos cilios, y tiene glándulas caliciformes, que son glándulas que van a producir el moco para lubricar todo el aire que fluye por la mucosa nasal. Se ha demostrado que hay una hiperplasia, es decir, aumento en el número de células, hipertrofia en el volumen, y hay una mayor infiltración de tejido inflamatorio en la submucosa. Todo este edema va a generar un proceso inflamatorio crónico que muchas veces con los tratamientos cortos de 5 días, 7 días es insuficiente. Al ser una enfermedad crónica hay una alteración de la mucosa, hay una remodelación, así como el corazón, cuando es hipertenso, hay una hipertrofia miocárdica, y hablamos de remodelación, también la mucosa respiratoria sufre cambios con la irritación constante de los alergenos. Y esta inflamación de la mucosa tenemos que revertir con el tratamiento médico. Entonces, el tratamiento médico debe ser como mínimo 3 meses para atrofiar esa mucosa, es decir, reducirla a un tamaño de características normales. Por eso que los sprays nasales, los tratamientos tópicos nasales, que les voy a indicar más adelante, hay que tomarlos por 3 meses como mínimo para volver a la normalidad esa mucosa y evitar los síntomas obstructivos que son muy molestos en algunos pacientes. Bien, entonces acá voy a tratar de bajar esta cosita que me está acá. A ver, no sé si puedo poner aquí. A ver, ya. A ver, ya. Bueno, referente a los factores desencadenantes, acá tenemos la alergia materna, paterna, que les he comentado. Puede haber antecedentes familiares o personales de dermatitis atópica, asma bronquial, que están asociados. 40% de pacientes alérgicos que tienen rinitis alérgica pueden tener asma bronquial. Los alergenos intradomiciliarios, si evaluamos qué alergenos, por qué el niño reacciona o es sensible a ciertas sustancias o partículas como ácaros, polvo de caza, fanera de animales, hongos, todas esas condicionantes tenemos que evaluarlos en el paciente. Es decir, si un paciente vive en un lugar que está pegado al mar, Miraflores, San Miguel, Barranco, etc., va a haber ciertas áreas que son más húmedas que frente a las áreas que están un poco más hacia, digamos, hacia La Molina o hacia Cieneguilla o hacia Chosica. Entonces, mucha gente cambia de su lugar de residencia justamente para tratar de reducir la carga de alergenos para una mejoría de los hijos de las familias cuando los cuadros son muy severos. Los animales, las mascotas, perros, gatos, que entran a los domicilios, a los dormitorios, están en las camas, en las almohadas, entonces dejan sus detritus, pero no solo el pelito, sino una especie de caspa que tiene en su piel, es más también la saliva que se lame el animalito, y esa saliva se cristaliza y genera pequeñas partículas que generan cierta alergia en las personas. Entonces, son pequeños detalles que para manejar el paciente alérgico no solo hay que dar tratamiento médico, sino también darle unas indicaciones sobre el entorno de su estilo de vida. La polución atmosférica, gente vive más hacia la vía expresa, por ejemplo, una vía rápida en la cual hay más flujo de carros, uno toca las ventanas y hay smog. Y uno abre las ventanas porque uno debe ventilar las habitaciones y el paciente me dice, doctor, no puedo abrir la ventana de mi casa porque entra mucho smog, negro, las cortinas se vuelven negras. Uno toca la ventana, la luna y sale negro. Entonces, también es muy importante ver dónde uno va a radicar y va a tener su domicilio. Si uno es alérgico, tiene que ubicar en un lugar que sea más seco, que haya menos flujo de carro, que sea un lugar más ventilado, que sea un lugar frente a un parque, en una casa que esté bien ventilada y haya menos flujo vehicular. Detalles que uno tiene que manejar para, digamos, cubrir todas las posibilidades de mejora en el paciente alérgico. ¿Bien? Entonces, todos estos síntomas de inflamación nasal va a conllevar a un cambio en la mucosa y todo eso va a aumentar la permeabilidad de los alergenos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una inflamación de la mucosa? Va a filtrarse los alergenos hacia las uniones intercelulares y van a ingresar a través de ciertos mecanismos a la submucosa y producir todo un proceso inflamatorio que lo tocaremos en un momento. Entonces, esto es como un resumen anterior, hablamos de los alergenos del interior de la casa, ¿sí?
Alérgenos ocupacionales en gente que trabaja en fábricas, ¿sí? O alérgenos del exterior, polen de plantas. Por ejemplo, aquí en el Perú no hay estaciones muy marcadas, pero por ejemplo en Europa, en época de primavera, hay las tormentas de polen. Y la gente está alertada para evitar usar mascarilla en ciertos momentos porque indican tal fecha y tormenta de ciertas plantas que producen alergia en algunos pacientes. Bien, en la sintomatología vemos acá un paciente que tiene estornudo nasal, está con un pañito, lagrimeo, epífora en los, ¿no? En los niños también, estornudos frecuentes, congestión ocular marcada, pesadez a veces, enrojecimiento cuando los síntomas son ya muy molestos, prurito, rinorrea, estornudos. Estornudos en sala son estornudos así en serie, 3, 4 estornudos seguidos, ¿no? Obstrucción nasal, prurito ocular. Recuerden que el ambiente que estamos expuestos no solamente es el aire respirado, sino también los ojos están expuestos a los alérgenos y hay conjuntivitis alérgica o rinoconjuntivitis en por, digamos, acompañando los síntomas nasales. Oídos tapados, muchas veces se congestiona mucho el cornete y bloquea la trompa de Eustaquio y genera obstrucción. Entonces va a haber un problema a nivel de los oídos también. Los alergenos, aquí no sé cómo puedo bajar esa, que tengo justo en mi pantalla en la barrita acá de esto. Ah, ya lo bajé. Ya está. Entonces hablamos de la fisiopatología, la fase de sensibilización. Entonces, como les decía hace un momento, los alergenos que están en el ambiente tienen son liposolubles, es decir, van a poder ingresar a través de la submucosa la mucosa y pasar a la submucosa, ¿ya? Son captados por las células presentadoras de antígenos. Vamos a ver acá. A ver, ¿dónde está mi mouse? ¿Ya? Entonces, cuando ingresan los alergenos a la submucosa, son captados por las células presentadoras, que normalmente son los macrófagos o las células dendríticas. Estas células de acá van a producir ciertas sustancias, que son los linfocitoquinas, que van a estimular la formación de una línea de los linfocitos TH2. Estos TH2 son una unidad humoral, van a estimular la formación de linfocitos tipo B, y a través de estas células B, las células plasmáticas y producción de IgE. Entonces, esta es inmunidad humoral, ¿no es cierto?, con formación de los TH2. Y esto van a sensibilizar los mastocitos con la degranulación. Eso lo vamos a ver en esta gráfica acá más sencilla. Cuando ingresa un alergeno a la submucosa, vamos a encontrar una célula presentadora. Esta célula presentadora va a generar una sustancia que va a estimular la línea de linfocitos. Hay una línea TH1, que es la inmunidad celular, y una línea TH2, que es la humoral, ¿no es cierto? Entonces, esta línea TH2, los linfocitos van a producir un aumento de interleuquina 4 y 13. Cuando les pregunten cuáles son las interleuquinas más frecuentes asociadas a la rinitis alérgica, ustedes van a saber que es interleuquina 4 y la 13. ¿Ya? Esto va a producir una mayor, digamos, generación de linfocitos tipo B, y estos linfocitos tipo B van a producir a su vez las inmunoglobulinas y la maduración de los mastocitos, ¿no?, de los eosinófilos también a nivel de esta línea, como interleuquina 5, y producción de los mediadores de la inflamación, histamina, leucotrienos, proteagaminas, citoquinas, etc., que estos síntomas van a condicionar los cuadros alérgicos. ¿Por qué usamos antihistamínicos? Justamente porque estamos bloqueando la histamina, que es un producto después de la granulación del mastocito. Entonces, que controla el prurito, el estornudo, la rinorrea, ¿no?, en una fase inicial. Lo mismo que está acá, cuando ingresa el antígeno a través de las uniones celulares, este antígeno es captado primero esta es la fase inicial, ¿no es cierto? Tenemos ya producción de IgE, los IgE que se han producido por las células plasmáticas van a depositarse sobre los eosinófilos de los mastocitos. Esta es la fase de sensibilización, el paciente se sensibilizó con el alergeno y ya tengo inmunoglobulinas frente al alergeno que está acá. Ante una segunda exposición, el alergeno vuelve a ingresar al tejido, pero ya el mastocito tiene la inmunoglobulina E específica a este alergeno. Pongamos un ácaro, o pongamos un polen, un moho. Entonces, al ingresar nuevamente al alergeno, ya acá va a empezar a liberar las sustancias preformadas. Citoquinas, interleuquinas, histamina, etc. Y esta degranulación
va a generar los síntomas. Va a producir triptasa, histaminasa, ¿sí? ¿Qué produce estas sustancias? Va a producir inflamación, exudación de tejidos, y a su vez esto, rinorrea, edema de la mucosa, congestión nasal, también por una vía directa para estimular algunas terminaciones nerviosas, y todo esto va a conllevar al estornudo y la comezón. Entonces, todo el ciclo de síntomas va a ser producido por la liberación de las sustancias preformadas del mastocito, una vez que el paciente esté ya sensibilizado ante una segunda exposición. Esta reacción alérgica ocurre frecuentemente en la fase de minutos. Por ejemplo, uno agarra un libro guardado mucho tiempo, se pone a leer y empieza a estornudar con rinorrea. ¿Qué pasó? En unos pocos minutos uno empezó a aprender rinorrea, porque ya estaba sensibilizado a ese alergeno. O uno, por ejemplo, coge una ropa de invierno, una chompa que no tenía guardada, o un abrigo, se pone y empieza a estornudar. ¿Y qué pasó? La ropa que estaba guardada muchas veces puede tener un honguito o algo por la humedad y empezar a generarnos una irritación. Entonces, esos síntomas son de entre 15 a 20 minutos. En esta fase inicial, el mediador más importante es la histamina. Entonces, acá yo lo puedo controlar con antihistamínicos. Si yo tomo antihistamínicos, voy a bloquear este efecto de mis síntomas. ¿Bien? Que es el estornudo y la comezón. ¿Bien? Entonces, en la fase temprana, vamos a liberar mediadores como histamina, prostaglandinas, leucotrienos, que estos se liberan en minutos y segundos después del proceso. El más importante, la histamina, en la fase aguda, fase temprana. Pero también hay una fase tardía, cuando el cuadro es repetitivo, el paciente trabaja en un lugar, en una fábrica donde hay alergenos, por ejemplo, no sé, látex o unas pinturas, que el paciente reacciona a ciertas sustancias, la repetición del proceso, uno tras otro proceso, ya no va a ser una fase aguda, va a ser tardía y crónica, en el cual ya va a haber una remodelación, va a haber alteraciones en la estructura celular, en la mucosa, que eso es por el tiempo de exposición. Entonces acá ya intervienen otros mediados, interleuquinas 3, 4, 5, 6, hay unas moléculas que van a activar ciertas células líneas celulares, como es la factora de crecimiento de los eosinófilos o neutrófilos, que son quitoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, y los estimulantes de colones, como les decía, ¿no? Entonces, todo esto ya va a generar una mayor infiltración de células, no solo a nivel de la submucosa, sino también a nivel de los tejidos periféricos. Entonces, en una respuesta alérgica ya crónica, igual ingresa el alergeno, el paciente previamente está sensibilizado, el mastocito se va a granular, ¿sí? Va a producir la histamina, pero también aparte de eso, del efecto directo, va a haber una línea en la cual va a producir ya una formación de células a nivel de la médula ósea, con incremento de las células de los basófilos, los eosinófilos, y las células plasmáticas. Es decir, va a ser una maduración ya celular más importante. En este proceso inflamatorio ya no solamente funciona la histamina, entonces tengo que usar acá corticoides para bloquear el edema y la inflamación que se va a producir en este proceso. La obstrucción crónica va a producir edema, va a haber edema e hinchazón de tejidos ya crónicamente. Entonces ahí no voy a usar solo un antihistamínico, necesito usar corticoides por periodos más prolongados para reducir este fenómeno inflamatorio ya en la mucosa. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de una rinitis alérgica? Primero, es como vieron en el caso clínico de la mañana, es la anamnesis. Paciente joven que vive en San Miguel, un lugar húmedo, ya está pensando en que hay un factor alérgico, un factor que puede predisponer, ¿no es cierto? Paciente que viene de un lugar seco, de provincia, y llega a un lugar más húmedo, cambia su ambiente normal de residencia. Paciente que en un lugar seco no hay síntomas, llega a una ciudad más húmeda, hace un cuadro alérgico nasal, entonces hay un factor desencadenante que puede estar, digamos, haciendo una historia de la enfermedad, ¿cierto? Es muy importante ver la anamnesis. Después, preguntar antecedentes familiares, padres alérgicos, sí, no. Si es un paciente que vive aquí en Lima, por ejemplo, mamá o papá será alérgico, o los hermanos serán alérgicos, o de niño han tenido inhaladores, han usado tratamientos para los broncoespasmos, etc., ¿no? Buscar esos antecedentes. Y en la revisión física, la estoscopía. Vemos al paciente muchas veces con un surco en la nariz acá, pues hacen mucho esto los pacientes, ya que se forma un surco, entonces se llama el surco del saludo alérgico, que hacen mucho esto los pacientes, así. Entonces se forma un surco. Un paciente que viene a la consulta con una linecita por acá, está sospechando un paciente que sea alérgico, o paciente que tiene el pliegue acá suprapleural, que es el pliegue alérgico, el pliegue de Tenny Morgan, también son estigmas.
O un paciente tiene la nariz roja, congestionado, ojos congestivos. Algo está pasando por ahí. Examen general. Y después hacemos un examen preferencial, rinoscopía, orofaringe y oídos. Siempre revisar los 3 órganos. Bien. En una rinoscopía, en un paciente alérgico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una mucosa que está inflamada. Justo hablaba en la mañana con mi grupo, le decía, ¿qué vemos acá? Vemos una mucosa que está hipertrófica, este es el tabique nasal, esta es la pared de la nariz, es una fosa nasal izquierda, un corte hipertrófico grande, y acá vemos una obstrucción, es una hipertrofia del cornete, un corte grande. Aparte de la hipertrofia, ¿qué vemos acá? Una mucosa pálida, es decir, una mucosa rosado pálida, vemos moco blanquecino y por partes acuoso, ¿sí? No es una mucosa roja, supurada como una sinusitis, esto es un edema alérgico, chicos. Esto grábense porque cuando vean una mucosa de color rosado pálido plomizo, es una mucosa alérgica, no es bacteriana, no es infecciosa, es alérgica. El tratamiento va a ser antialérgicos y corticoides, ¿ya? Que hoy te lo vamos a ver cómo manejamos, pero grábense esta imagen de la mucosa. Hay mucosas que son rojas y con secreción también acuosa. Hablamos de rinitis vasomotora, ¿no? Hablamos de rinitis medicamentosa, que también tienen mucosas de endorrea transparente, pero la mucosa es rojiza. En este caso, la mucosa es pálida. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso que está acá, vemos una hipertrofia de cornetes. Por ejemplo, aquí en este caso es una mucosa roja, ¿sí? Pero no vemos la mucosa húmeda. A veces vemos una rinitis medicamentosa, usado muchas gotitas que son descongestionantes nasales, y a la larga mi cornete se va a dilatar por efecto de rebote y no haber moco. Seco. Doctor, no respiro y no tengo moco. Está seca mi nariz. ¿Y qué? Utiliza una gota. Sí, doctor, me usa esas gotitas acá que me pongo en la nariz para que me despeja la nariz. Y es gotas vasoconstrictoras tipo oximetazolina, nafasolina. Son vasoconstrictoras, así que se contraiga la mucosa del cornete, despeja la nariz, pero después con el tiempo hay un efecto de rebote. Entonces, se entran dentro de los diagnósticos diferenciales. Entonces, es muy importante ver la característica del cornete en el examen físico. A veces pedimos exámenes auxiliares, que lo vamos a hacer más adelante, no de inicio, ¿ya? Donde hablamos los cornetes inferiores, tenemos cortes medios, tenemos cortes superiores, el maxilar, un pequeño quisecito maxilar de este lado, ¿sí? Vemos el cornete acá, que es, miren la forma del cornete, como es, va de la raíz hacia afuera, ¿sí? Pero a veces se forma al revés, mira, se voltea hacia adentro. Eso se llama corte paradójico. Acá también corte paradójico. Eso puede producir dolor de cabeza y en cierto momento algún bloqueo a este nivel y hacer sinusitis. Bueno, son detallitos que lo vamos a ver con las tomografías ya cuando tengamos la necesidad de tomarlas. ¿Bien? ¿Qué exámenes puedo solicitar en otorrino? En rinitis, exámenes de laboratorio son una lista para cuadros de alergia, imágenes también otra lista. Vamos con uno de ellos. Puedo pedir un hemograma completo para buscar eosinofilia. ¿Eosinófilos? Sí. Puedo pedir un examen de IgE total, sérica, es una prueba in vitro porque es de laboratorio. Todo lo que son in vitro son pruebas de laboratorio. Una IgE sérica, 1200. Entonces, como en la prueba, en el caso clínico de la mañana, si tiene 1200 de IgE, entonces es un paciente que es alérgico, ¿sí? Aunque hay que hacer diagnósticos diferenciales con algunos enteroparásitos. El quiste diatídico, por ejemplo, o los enteroparásitos pueden producir niveles de IgE altos también, ¿ya? Entonces, después puedo pedir pruebas de panel de alergias. Quiero ver la IgE total, es esta, y puedo pedir una IgE específica. Esa IgE total, quiero saber cuánto de ese IgE es específico a los ácaros, a los mohos, al perro, al gato, a la leche, a los crustáceos, etc. Entonces hay pruebas en sangre, mediante pruebas de IFI, que es inmunofluorescencia indirecta, o test de pruebas de enzimáticas tipo ELISA, se puede determinar de la IgE total que tengo cuánto es por cada tipo de alergeno. Se puede determinar. La sensibilidad de estas pruebas, que son el panel de alergias, tiene solo un 70% más o menos. No es muy alta la sensibilidad, pero en caso de que sí lo detecte, tenemos que decir al señor, usted es alérgico a tal sustancia, o tal al pelo de la mascota, hay que evitarse el contacto de esta mascotita, o si tiene alergia a los ácaros, los cuidados que necesite. ¿Ya? Entonces, esas dos primeras pruebas acá son pruebas de tipo in vitro, de laboratorio. Pero también hacemos pruebas in vivo. In vivo significa que yo voy a poner al paciente en una exposición directa de alergenos, el prick test.
Ahí le coloco alergenos en la piel y voy a ver cómo responde su cuerpo frente a esos alergenos. Y de acuerdo a la respuesta, diré, este paciente es alérgico a tal sustancia porque reaccionó, hizo un abón, una pápula, frente a que las otras sustancias no hizo reacción. ¿Ya? Esas son las pruebas de test, pre-test, que son pruebas in vivo, para ver a qué es alérgico el paciente. Esta prueba normalmente no lo hace el laboratorio, lo hace ya un alergista, y algunas veces estos pacientes pueden presentar un cuadro de reacción anafiláctica. Cuando tiene una carga muy alta de alergenos, puede ser un cuadro importante. Entonces, tiene que ser en lugares en el cual tiene que tener un equipamiento para resolver cualquier problema de un paro o un edema angioneurótico. El hemograma, como decía, buscar eosinófilos. Citología nasal se pide un hisopado nasal para buscar si tiene o no tiene eosinofilia. No es un examen muy solicitado, no lo pido normalmente. Pido más en los primeros, acá, el 1, el 2 y el 4. Y cuando quiero un pre-test, le envío una consulta a la alergología y le pido solicitar un pre-test para inmunoterapia. ¿Ya? Y saben de radiología por imágenes, puedo pedir una radiografía de senos paranasales, una tomografía para buscar complicaciones. A veces el paciente viene con una rinitis alérgica y viene con una prostosis o tiene una celulitis orbitaria. Entonces hay que pedir un examen para evaluar el por qué, ¿no? En caso de complicaciones. De inicio, un paciente que viene a la consulta por una alergia nasal clásica, tiene historia clínica de alergia nasal, examen físico de alergia nasal compatible, tratamiento, rinitis alérgica y el manejo es médico de inicio. Un mes de tratamiento, 15 días, y citar al paciente al mes. Por recuerden que el cuadro alérgico no se cura solo en una semana, son cuadros crónicos. Entonces, repetir, si el paciente a los 15 días o al mes que viene a la consulta sigue con el problema de bloqueo nasal, que no hay mejoría, ahí te pedir exámenes del por qué no ha mejorado el paciente. Porque el paciente debió haber mejorado con el tratamiento inicial. ¿Ya? Hay pedir pruebas de laboratorio o pruebas de rayos X. De 10 pacientes que vienen a la consulta por alergia nasal, por lo menos 6, 7, 8 mejoran con tratamiento médico. Solo 1 o 2 pacientes van a llegar a cirugía o un tratamiento X. La mayor parte de pacientes alérgicos mejoran bien con tratamiento alérgico, solo que hay que explicarles bien. El paciente viene a la consulta y explicarle en qué consiste el tratamiento, no solo decir, señor, su diagnóstico de rinitis alérgica, use tal producto, no, explicarle que la alergia nasal no se cura en una semana, en 15 días, es una enfermedad crónica y requiere el tratamiento. Si el paciente entiende la utilidad del tratamiento, ¿qué esperamos encontrar con el tratamiento? El paciente va a cumplir la medicación. Si no, el paciente toma unos días la medicación, se mejora, porque va a mejorar, después lo corta y después hace su vida normal, recae otra vez y vuelve a ir al médico y recae, recae, recae. Si al paciente le explicamos, usted señor tiene el tratamiento, va a ser 3 meses el tratamiento acá, lo voy a ver en 15 días para ver cómo está yendo y según eso seguimos el tratamiento. Ya viene el paciente a su cita y si el paciente no le explicamos cuánto dura el tratamiento, el paciente va a usar la medicación unos días, se alivia, después entre comillas va a pensar que está curado porque están los síntomas atenuados y el cuadro va a reaparecer más adelante y nunca va a estar con una vía totalmente, digamos, casi normal, ¿no? Entonces es importante explicar al paciente el tratamiento y qué queremos conseguir con el tratamiento. La IgE total y específica, como les decía yo, el IgE total es el IgE en general, sérico, y IgE específica puedo pedir mediante las pruebas de IFI o enzimáticos para saber a qué es alérgico el paciente, ¿no? No es tan sensible, recuerda que solamente tiene una sensibilidad del 70%. La prueba cutánea de split test, esta prueba que está acá, permite inocular al paciente los alergenos y ver a cuál reacciona, y de acuerdo al tamaño uno puede decir, ah, es alergeno al gato, al perro, y acá tenemos, no sé, a ciertos cuerpos. Entonces podemos evaluar el que es el paciente el alergeno. ¿Sí? Las pruebas demoran entre 15 a 20 minutos el estudio, ¿sí? Y hay que evaluar si el paciente tiene o no alguna reacción importante. Entonces, el paciente tiene que estar en observación y tener el corticoide, incluso epinefrina, en caso de que haya una reacción, digamos, de emergencia. Los exámenes para imágenes de radiografía de senos paranasales, radiografía CABU, en pacientes que tienen o queremos descartar hipertrofia de adenoides, y las tomografías de senos paranasales se pueden pedir. O sea, estos son los exámenes que puedo pedir y hay que ver en qué momento solicitarlos en cada caso, ¿no? No todos los pacientes. Una radiografía de sinusitis, si sospecho una sinusitis aguda y quiero documentarlo, puedo pedir una radiografía acá de Batters, en cual veo un nivel hidroaéreo. Ven acá el moquito y aquí ven aire. Entonces hay un nivel hidroaéreo acá y entonces esta tiene sinusitis maxilar del lado derecho. Acá está limpio.
¿sí? Aquí en el frontal también tiene algo de moco, entonces sinusitis aguda, ¿no? En este caso se ve el maxilar limpio, ¿vean? Qué diferente se ve. Ahora estas radiografías son digitales, es una sola imagen, desde la nariz hasta la parte posterior, todo superpuesto en un solo plano, ¿no? La tomografía hace cortes laminares con más precisión, pero no a todos se le puede pedir tampoco tomografías. Acá vemos un perfil seno frontal, el seno maxilar completo, vemos el cabo, el paladar óseo, blando, el cabo nasofárico libre, el seno esfenoidal, la silla turca, la base del cráneo anterior. O sea, hay detallitos que uno puede ver en la tomografía, en las radiografías, y solo cosa de buscarlas. Los tipos de exámenes, que son, cuando piden ustedes radiografías de senos paranasales, le van a enviar siempre 3 cortes, o un Cadwell, un Batters y una lateral, ¿sí? O un Cadwell, un Batter, un Hill, que es un instrumento no placa. Son 3 incidencias, le van a enviar para ver los senos paranasales en la zona. Sinusitis aguda, ¿cuándo es indicado las tomografías? En una paciente que tiene alergia nasal o sinusitis, cuando tenemos complicaciones. Una sinusitis aguda, con moco amarillento, verdoso, de una semana de enfermedad, no requiere tomografía. Pero si un paciente que viene con una celulitis facial orbitaria, sí. O una tumoración, sí. Una poliposis nasal, sí. Normalmente, primero le doy un tratamiento para bajar la inflamación y le pido la tomografía la semana siguiente. Si le toma tomografía al momento, va a ser todo lleno de mocos, entonces me va a veces exagerar el diagnóstico, o sea, pansinusitis, es decir, toda calle llena de moco, pero si algunas inflamaciones son agudas, yo primero necesito desinflamar con la medicación y tomar la tomografía a la semana. Normalmente la indicación es tomar la tomografía a la semana de haber tomado una medicación inicial, salvo que sea algo agudo o una complicación grave que tengamos que tomar el examen al momento. Entonces, ¿cuándo está indicado las tomografías? Cuando hay complicaciones, cuando no responde el tratamiento médico o cuando hay sinusitis crónicas. Pero acá, ¿qué vemos acá? Vemos una tomografía, un corte, este es un corte axial, vemos acá el lobo ocular, los músculos del lado izquierdo, vemos acá el tabique nasal, células etmoidales, y vemos el otro lado acá que está lleno de moco, fíjense. Tenemos acá una celulitis, una sinusitis etmoidal, y vemos que acá hay colección, mira, acá hay colección de líquido, es un absceso subperióstico, vemos como el ojito está muy delante, ven acá, una proftosis, el ojo desplazado hacia adelante, y un contenido acá infeccioso, es un absceso. Secundario a una etmoiditis. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta en algunos casos, ¿no? O cuando vemos a esos tumores, pacientes que tienen tumoración de un lado, en este caso una tumoración del maxilar, acá, ¿no? El poder de destrucción, incluso en la pared, un bloqueo de la fosa nasal, tomarlo. Una rinitis alérgica, la rinitis alérgica puede acompañar a una poliposis nasal, sí, a una sinusitis también, a una tumoración también, a un cáncer también. Entonces puede ser alérgico y tener un cáncer. Viene por la moco nasal, pero tú ves en el examen, en la endoscopía, una carnosidad. Tiene que pedir tomografía en el paciente, ¿sí? Endoscopías nasales, creo que este es un video, déjenme checar acá, sí, vamos a ver si corre. Mire, el correte nasal pálido, el tabique nasal en el paciente, ¿sí? Acá vemos la fosa nasal, acá voy a bajar, el volumen. Ya. Entonces, aquí vemos el tabique, la válvula nasal a este nivel, el cordón inferior. Entonces, cuando hablamos de un tema de obstrucción nasal, no solo vemos cornetes, tenemos que ver el tabique, la válvula nasal, que es el ángulo entre el tabique y la pared. Este ángulo es muy importante, ¿sí? De ambos lados. Tabique nasal, pared nasal. Este ángulo es muy importante. La válvula, cuando hacemos cirugía nasal estética, cuidamos mucho esta parte que es nasal, porque si se cierra este lado, pues no respira. Entonces, es una cirugía estético-funcional, es decir, preservar el soporte cartilaginoso de la nariz para que el paciente pueda respirar. Pero lo que quiero que vean en esta imagen es los cartílagos, los cornetes, son mucosa blanquecina, pálida, hematosa, que es lo característico de los alérgicos, esta mucosa. No es mucosa roja ni supurativa, es una mucosa pálida. El tratamiento de la rinitis alérgica, hay un tratamiento médico de inicio, ¿sí? Y en los casos que no mejoran, podemos hacer un tratamiento quirúrgico.
Las técnicas de cirugía, en este caso, tienen que ser reversibles, no pueden ser cirugías ablativas, y debemos mantener la función nasal normal. ¿Cuáles son las funciones de la nariz? Filtrar el aire, calentar y humidificar. Si tenemos un aire, ¿por qué respiramos libre, suavemente? Porque el aire pasa suavemente, se filtra en la nariz, se calienta y se humidifica. Si entra mucho aire por la nariz y no se calienta, el aire seco tiende a resecar las mucosas. Entonces pueden generar síntomas de resfriado, garraspera y costras. Entonces no podemos tampoco recortar todo el cornete y dejar la nariz vacía, porque perdería la capacidad de filtrar el aire, calentar y humidificar. El tratamiento médico, podemos usar antihistamínicos de primera generación, segunda generación. Aquí puedo usar corticoides tópicos, que son spray nasales, puedo usar pastillas, puedo usar ampollas en casos severos, puedo usar antihistamínicos que tengan pseudoefedrina con vasoconstrictor. Muchos de ustedes han tomado un panadol antigripal, han tomado un Claritin D, Isaliar D, Lepion Plus. Todos los que tienen el Plus o el D tienen pseudoefedrina. Contraen el cornet, pero no usar más de 3 a 5 días estos que tienen pseudoefedrina porque después hay un efecto de rebote. ¿Ya? Ahora les voy a indicar el tratamiento cuando hablamos del tipo de rinitis alérgica. ¿Corticoide de depósito puedo usar? Sí. ¿Lavados con suero salino? También. Entonces, el tratamiento médico de la rinitis alérgica, tenemos todas estas posibilidades. Medidas higiénicas y dietéticas, sí. Cómo evitar el alergeno, cuidar del ambiente de la casa del paciente, lavarse la nariz con suero salino para tener la mucosa limpia. Puedo usar corticoides de depósito en casos severos. Puedo usar corticoides orales, tópicos, ¿sí? Puedo usar antihistamínicos solos o antihistamínicos con pseudoefedrina. Todo esto de acuerdo a la intensidad de los síntomas del paciente y la severidad del cuadro. Entonces, ¿cómo veo el cuadro? En esto. Entonces, el área, que es un consenso internacional que regula o que recomienda el manejo de la alergia nasal, cuando los síntomas de la alergia nasal en el tiempo puede clasificarse en un tema intermitente, cuando son solo síntomas de pocos días a la semana y pocas semanas al año. Es decir, doctor, tengo alergia nasal, sí, en época de invierno empieza a empeorar en junio, julio, me da un poco de alergia nasal, estornudo, me tomo un par de pastillas y me pasa, pero me repite con cierta frecuencia, pero en la semana me dura ¿cuántos? 2, 3 días y me corta rápido. Ya. Es un tema intermitente, diría, menos de 4 días por semana y menos de un mes al año. Esos son los intermitentes. El persistente dirá, doctor, no, todo el año estoy con la congestión nasal, más en invierno, pero toda la semana estoy con moco nasal, me da a tomar, pasan 2 horas y me mejora el síntoma, pero todas las mañanas, doctora, manejo con la nariz tapada. Es un persistente. Entonces, por el tiempo puedo clasificar persistentes, intermitentes o persistentes. Ahora, puedo clasificar por la intensidad de los síntomas en un leve o un moderado severo. ¿Cuándo hablamos de un cuadro que es leve? Cuando el paciente, a pesar de que tiene síntomas de congestión nasal, hace su vida normal. Descansa bien, hace deporte, no falta el trabajo, hace su vida normal. O sea, dice, doctor, me levanto con la alergia nasal, pero me lavo la cara, tomo mi desayuno, ya se me pasa en una hora, y después hago vida normal. Eso es un asma, una rinitis leve. Pero cuando hablamos de un cuadro severo, es decir, que dice, doctor, cuando tengo la nariz tapada, no puedo respirar bien, respiro con la boca abierta, me duele la garganta, me duele la cabeza, ronco mucho en la noche, me baja mucho moco por la nariz, no puedo hacer ejercicio, me da tos cuando hago ejercicio. Entonces, este paciente tiene síntomas ya que van a alterar su vida diaria y son cuadros moderados severos. De acuerdo a los síntomas, yo puedo tratar con más o menos medicación de acuerdo a la intensidad. Para un paciente que empieza con persistente severo, moderado severo, lo trato al mes, puede ser ya un persistente leve y mejorar. Y ahí puedo bajar la cantidad de tratamiento. De acuerdo a la intensidad del tratamiento, voy a ir a medicar. Entonces, esta gráfica está acá, nos ayuda a clasificar. Cuando tenemos un cuadro intermitente leve, puedo usar antihistamínicos orales, ¿sí? Puedo usar gotitas o antihistamínicos que tengan descongestante nasal, sí, y hay que evitar los alergenos. Para todos ellos es medidas higiénico-dietéticas, evitar los alergenos, una vía sana. Lavarse con suero salino para limpiar los alergenos de la nariz, sí. Cuando tengo ya un cuadro moderado, acá es un moderado severo, que sí que me va a alterar mi estado general del paciente y tiene cuadros intermitentes, sí. Ya voy a usar acá corticoides nasales, spray nasales,
pero tengo que prevenir cuál es la recurrencia, puedo usar cromoglicato, que son para evitar la degradación del mastocito, uso corticoides ya, y uso tratamientos descongestión nasal. Y si el cuadro es más severo, son los cuadros persistentes. En los cuadros persistentes el tratamiento no solo va a ser 15 días, sino el tratamiento mínimo va a ser 3 meses, porque estos pacientes severos tienen la alteración de la mucosa, edema, hipertrofia de la mucosa. Entonces, no solamente encontrar los síntomas, sino reducir la mucosa para evitar que el paciente tenga cuadros de recurrencia. Cuando los cuadros son severos y son persistentes y no mejora el tratamiento médico, lo voy a llevar al paciente incluso a inmunoterapia. Lo envío a un alergista que le haga un pre-test para que me produzca vacunas y podemos tratar al paciente con vacunas. ¿Sí? No todos requieren vacunas, porque la mayor parte de pacientes están acá en este grupo, los intermitentes o persistentes leves, que se mejoran con tratamiento médico relativamente bien, ¿no? Cuando vemos el tratamiento y vemos acá que el síntoma más molesto del paciente, ¿cuál es? Es la tupidez, doctor. No puedo respirar. Entonces manejemos la obstrucción. ¿Cómo manejamos la obstrucción nasal? Reduciendo los cornetes. Mejorando el tabique nasal, que no esté desviado, que el tabique esté recto. Mejorando la válvula nasal, que la nariz tenga cierto espacio. Si la nariz tiene el tabique y la pared cerrada, no entra ahí, entonces hay que ampliar la fosa nasal. Entonces la obstrucción nasal es algo que tenemos que, como médicos, tratar en el paciente que se sienta más molesto para ellos. De acuerdo al síntoma, si el paciente tiene mucho estornudo, ¿sí? De prurito voy a usar antihistamínicos. El prurito y el estornudo es por la histamina. Si tenemos ya obstrucción nasal, que hay edema en la mucosa, voy a tener que usar corticoides, esteroides nasales, spray nasales, tópicos, 3 meses. Puedo usar algunos antihistamínicos que tengan pseudoefedrina, ¿sí? Entonces, si tengo prurito, estornudos, antihistamínicos, y si tengo obstrucción, es corticoides. ¿Cuál es el antihistamínico ideal? Todavía no tenemos un antihistamínico antiinflamatorio ideal para esto. Hasta el momento el gol estándar en alergia nasal, si son tópicos, hay corticoides nasales tópicos para bajar los cornetes, mínima absorción, actúa localmente y tiene efecto benéfico para el paciente. ¿Ya? En algunos casos, cuando los cornetes son demasiado grandes, tenemos que hacer uso ya, el paciente se trata 1 mes, 2 meses, 3 meses, el paciente no mejora, pido pues una tomografía para ver cómo puedo yo ayudarle a corregir la obstrucción del paciente. Entonces puedo usar un sistema de radiofrecuencia que es como un láser, que lo que hace es coagular la mucosa del cornete, lo reduce para que el paciente pueda respirar mejor. Ya son ya tratamientos quirúrgicos ambulatorios, pero son quirúrgicos, en cuales a través de un electrodo voy a cauterizar los cornetes y lo voy a coagular. No solo la cabecita, sino la cabeza, el cuerpo y la cola, todo el corte inferior, para que haya mayor espacio, para que el paciente pueda tener menos obstrucción nasal. Acá vemos así, la técnica se llama radiofrecuencia, son electrodos especiales para reducir los cornetes. No se pone tapón nasal, no sangra porque se coagula y no se corta el cornete, es una coagulación del cornete. ¿Sí? Creo que porque hay un video. Miren, acá tengo un corte grande. Es un video mío, o sea, son mis videos de cirugía. El tabique nasal, fosa nasal izquierda. Miren, todo ese corte blando, dice como con el aspirador lo presiono y se moviliza, porque es un tejido blando, como una gelatina, blando. Edema, es edema. Entonces, si hay edema y no mejora con los trenes nasales, voy a usar un sistema de radiofrecuencia, que es como una agujita, fíjense cómo entra aquí el cornete, y lo va a ir coagulando, lo va vaporizando y lo va reduciendo de tamaño. Entonces, es parte del tratamiento. Cuando yo tengo que hacer una cirugía del tabique nasal y tengo cortes grandes, les hago también reducción de cornetes, porque tengo que mejorar todo aquello que genera obstrucción en el paciente. ¿No? No quema, entonces no sale carboniza, no sale negro, sino se blanquea. Es una coagulación del tejido por la velocidad, las vibraciones que genera la radiofrecuencia. Trabaja en 4.5 millones de hertz de vibraciones por segundo. A esa velocidad de vibración hace que las células exploten y empieza a colapsarse. Fíjense como acá ya tenemos espacio entre el tabique y el cornete, que estaban todo en contacto, ahora estaba reduciendo y vamos ganando espacio en el cornete.
Y el paciente después de eso, a la semana 10 días va a botar unas costras, que va a descamar el cornete y va a empezar a repitizar la mucosa y mejorar los síntomas de la obstrucción. Bien, chicos. Esta es la clase que les tengo preparada para ustedes. ¿Preguntas? ¿Todo muy claro? Doctor, ¿el prick test se puede utilizar para ver si es que un paciente tiene alergias a ciertos medicamentos? Voy a tal vez compartirlo un poquito más. Vamos a buscar unos temitas de hipertrofia y cornetes, a ver si voy a buscar por internet. A ver, dejemos aquí. A ver, entremos acá a ver uno de los corretitos, ¿ya? ¿Cómo van? A ver, acá. Cuando uno entra, por ejemplo, a buscar hipertrofia y cornetes, acá hipertrofia de cornetes y radiofrecuencia, que es lo último que acabo de hacer, vamos a imágenes, y entonces aquí vamos a visualizar esto, ¿no? Bueno, estas son mis publicaciones, estas publicaciones en cornetes, es como reducción del cornete, el paciente. Esta es mi página, Rinoplastia Perú, pueden entrar a revisar, y tengo videos colgados de otorrino, y vemos aquí cómo podemos reducir el cornete después de una reducción con radiofrecuencia grande y cornete más chiquito. No sangra la mucosa, ganamos espacio. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Reduciendo el volumen y mejorando la absorción del paciente. ¿En qué pacientes se hace esto? En el paciente que no mejora con tratamiento médico. De inicio, los tratamientos son spray nasales. Usar spray nasales, sean corticoides, mometasona, fluticasona, cualquier spray nasal tópico, por un periodo de 2 o 3 meses, es la fase inicial del tratamiento junto con antihistamínicos. Y eso no funciona, recién pensar en la corrección del tabique nasal, buscar qué genera el tabique, cornetes, fíjense cómo se reduce el cornete después de una cirugía de cornetes y tenemos un espacio amplio para poder respirar. Entonces, todo eso, el manejo va a depender de qué síntomas tiene el paciente y cuánto tiene de obstrucción. ¿Bien? Ahora sí. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, algún aporte, dudas? Todo muy claro. Bien, entonces, cualquier duda que tengan sobre especialidad, recuerden que siempre ustedes tienen a los profesores acá, en todas las sedes. Cualquier comentario también tienen internamente. Yo a mi grupo de pasantes, de grupo, les he compartido unos libros de otorrino. Si gustan, pueden hablar con la delegada, con Marisabel. Les puede compartir unos libros de PDF de otorrino para los que les interese la especialidad. Bien, bien, chicos, que tengan pues una buena tarde. Si no hay preguntas, ya estamos en otro momento en contacto. ¿Ya? Que tengan buena tarde, chicos. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adelante. Chao.